Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Kabbalah para Todos. Seguimos con nuestro curso completo de Kabbalah cristiana. Estamos estudiando y profundizando en un texto que es muy místico, es un texto que nos invita mucho a la meditación, a la oración y encontramos eh, muchas iluminaciones o mucha luz en el autor con respecto al libro del Zohar. Muchos conceptos y muchas cosas del Zohar están revelados en este libro. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Cristo primordial y los sefirot sagrados. Dice así: en el comienzo de la creación era Ein Sof y Ein Sof Or. Era solo Dios, el único ser con ciencia fuerza, antes de que todas las cosas fueran creadas. La luz del infinito era simple, penetraba en la totalidad de la existencia, siendo lo mismo el espacio interminable de la luz interminable. No había espacio vacío que pudiera ser espacio o vacuidad separado del infinito. No había principio ni fin, no había límite alguno. Todo era una luz primordial simple. Entonces, fíjense cómo aquí dice: en el comienzo era Ein, que es la nada, Ein Sof, luz infinita, y Ein Sof Or. Era solo Dios, el único ser con ciencia fuerza. Entonces esta parte que la luz se divide o Dios se divide en tres, que es como el ser, conciencia, fuerza, y todas y cada una de las sefirot le vamos a encontrar una raíz de ser, conciencia, fuerza. Dice: antes de que todas las cosas fueran creadas, la luz del infinito era simple, penetraba en toda la existencia, siendo lo mismo el espacio interminable y la luz interminable. No había espacio vacío que pudiera ser espacio o vacuidad separado del infinito. No había principio ni fin, no habría límite alguno, todo era una luz primordial simple, o sea, simplemente la luz irradiaba. La luz irradiaba y penetraba toda la creación. Cuando surgió en la voluntad de Dios crear todos los mundos, o los Olamot, Él encogió la luz infinita divina creando un espacio primordial a todos los lados alrededor de un punto primordial, dejando un gran espacio vacío en medio de la luz infinita. Este fue el Tzimtzum o constricción general, y el espacio primordial creado por él era esférico, porque la luz del infinito fue retirada uniformemente desde todos los lados del centro primordial. Por consiguiente, la posibilidad de la creación surgió en Dios a través de su simple voluntad. Y este Tzimtzum es un concepto que creo que es uno de los conceptos más importantes en la Kabbalah, porque el Tzimtzum tiene que ver con un concepto que se llama restricción. La restricción lo han definido, pero a veces de forma muy limitada. Es un concepto muy profundo. Inclusive podríamos estudiar solamente ese tema muchas veces y podríamos encontrar cada vez cosas distintas. Pero el Tzimtzum representa, a grandes rasgos, representa como el juego de las tres columnas del árbol de la vida. En la columna derecha, que representa el deseo de impartir, la columna izquierda, que representa el deseo de recibir solo para sí mismo, y la columna central, que es la resistencia entre ambas columnas, que es lo que hace posible la revelación de la luz. Entonces, muchas veces nosotros, y toda la creación fue hecha a través de este Tzimtzum, ¿no? Y este Tzimtzum es equiparable al Big Bang de la ciencia. Y bueno, pues, pero es un concepto que tiene que ver con algo presente, con algo que nosotros podemos volver al Tzimtzum, al origen, en cada momento, y a veces se nos presentan oportunidades en nuestra vida para retornar al origen. Se dice, por ejemplo, que en el inicio pues estaba la luz, que es esta energía que es lo que leímos, que daba y se expandía por todo el universo. Y esta luz creó una vasija para recibir toda esa energía. Entonces la vasija recibía toda la luz y la luz otorgaba.
y se vivía en perfecta unidad, en perfecta unidad. Pero esta energía, esta luz, llevaba en su esencia, pues es un deseo de impartirse, es un deseo de impartir, es un deseo de compartir. Y la vasija, pues con un deseo de recibir para que pudiera recibir todo lo que la luz quería otorgar. Sin embargo, en la esencia de la vasija, la luz imprimió un deseo de ser como la luz del creador, de ser como su creador. Por esa razón, en algún punto, la vasija ya no pudo seguir recibiendo esa luz, ya no pudo seguir recibiendo esa bendición, y la vasija decide y despierta en ella un deseo también de compartir, de impartir, querer impartir, de ser como su creador. Y al querer ser como su creador, pues si solo es una vasija, pues entonces surgió de ahí la necesidad del Tzimtzum. En el momento en el que la vasija dijo, ya no puedo seguir solo recibiendo, también quiero desarrollarme y quiero impartir como el creador, pues en ese momento surgió la necesidad de fragmentar esa primer vasija. Entonces esa primer vasija se fragmentó en muchos pedacitos, cada uno de esos pedacitos somos nosotros. Según la sabiduría de la Kabbalah, se fragmentó en 600,000 pedazos, y hoy vemos que somos muchísimos más, somos millones de personas, pero porque ha crecido el deseo de recibir. Entre más crezca el deseo de recibir, somos más personas, somos más almas encarnadas. Pero bueno, finalmente, al irnos desfragmentando, la idea de cada uno de los fragmentos es ser como la luz, porque esa fue la razón por la que se originó esa fragmentación. Al final, todas las almas necesitamos volver a ser como la luz del Creador. Eso es lo que deseamos y eso es lo que buscamos en lo más profundo de nuestro ser. No es un deseo consciente, es un deseo que vamos a ir descubriendo conforme estudiemos, conforme nos caigan veintes, conforme tomemos conciencia de lo que nos está sucediendo, de las necesidades, de que somos un alma y que tenemos una estructura y necesitamos pues que un trato como alma, por un lado, y por otro lado tenemos la parte de la estructura que la misma luz creó en esa fragmentación para que podamos ejercer ese deseo o esa necesidad muy interior dentro de nosotros. Entonces, lo que quiere decir es que nuestra película de vida, si nuestra vida fuera una película, pues nuestra película está diseñada para que nosotros podamos ser como la luz del Creador. Y todas las cosas que van a poner en nuestra vida y que van a pasar en nuestra vida, que las vemos como dificultades o retos, son porque estamos solamente conectados como en un nivel egoísta y estamos conectados como solamente en la conciencia del cuerpo. Y no somos conscientes de la necesidad de nuestra alma de ser como la luz. Entonces, aquello que vemos como un reto en realidad es una oportunidad de ser como la luz del Creador. La luz que hacía cuando solo existía la vasija única, pues se daba totalmente a su vasija, totalmente se daba a sí misma. La luz se da a sí misma. Por eso es importante como analizar las características de la luz, porque al analizar las características de la luz, podemos nosotros ir entendiendo cómo podemos volvernos y ser como la luz del Creador. Entonces, en ese sentido, la luz se entregaba a sí misma para poder llenar totalmente la vasija que la misma luz había creado. Y en ese sentido, nuestra vida es una creación a través de la cual nosotros tenemos que volvernos luz y llenar esa vasija. Y conforme vayamos creando nuestra vida, pues necesitamos irla llenando. Por ejemplo, si somos solteros y nos casamos, pues al casarme estoy creando una vasija, la vasija es el matrimonio y me tengo que dar a mí mismo en el matrimonio. ¿Para qué? Para que al ser como la luz, en ese momento conecte con esa afinidad de forma, con el origen, con el inicio,
con el origen de la razón por la que estoy aquí, y entonces el matrimonio comienza a darme salud, amor, paz, empiezo a tener felicidad, empiezo a experimentar cosas lindas de mi matrimonio y éxito en mi matrimonio porque yo estoy fluyendo y siendo como la luz en el matrimonio. Lo mismo, tenemos hijos, creamos esta parte de ser padres, pues igual tengo que darme en la paternidad como la luz del Creador. Entonces, igual conforme yo me entregue totalmente a compartirme en mi relación con mis hijos, y conforme yo aprenda a ser un padre, como la luz es padre para mí también, pues entonces ahí voy a encontrar también otra fuente de bendición, de luz. Y así cada uno de nosotros decide qué estudiar, por ejemplo, a qué dedicarnos, y eso crea una vasija y tenemos que ser como luz en ello. Y así cada cosa que elegimos es parte de nuestra creación personal y tenemos que ser luz en esa creación personal. Por eso muchas personas que a veces crean en su película, no sé, responsabilidades como tener mascotas, o como tener hijos, o como casarse, o como tener una pareja, y deciden no tomar la responsabilidad de ello y deciden no entregarse de una manera como si fueran la luz del Creador en esa relación o con esa mascota o con la familia o lo que sea que hayas creado, pues vas a experimentar caos, vas a experimentar dudas, temores, vas a experimentar cosas negativas porque no estás tomando la responsabilidad de eso que tú dijiste que querías crear. Porque tú elegiste esa pareja y dijiste quiero estar con esta persona, ¿no? Tú elegiste ese trabajo y dijiste voy a trabajar ahí y tendrías que asumir totalmente la responsabilidad para poder ser como la luz del Creador. Entonces ahí vemos como esta parte del Tzimtzum es algo que nos retorna al origen y es el orden natural de nuestra vida. Y es el orden natural en el cual nosotros nos debemos de poner para que nosotros podamos conectar y comunicarnos adecuadamente con nuestro ser interior. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí este texto, no? El Tzimtzum dice: una vez que esto ocurre, Dios escogió la luz infinita, la encogió en un punto, que se convirtió en una raya o kaf. Esta es la luz del Cristo primordial, la palabra y sabiduría de Dios a través de la cual tomó lugar la creación. En el principio era la luz del Mesías, y la luz del Mesías estaba con Dios, y la luz del Mesías era Dios. Entonces, la generación del Verbo infinito y la sabiduría del Eterno, ¿no? Entonces, este estudio, por ejemplo, el estudiar Kabbalah, nos ayuda a que nosotros podamos entender que nuestro trabajo en la vida y nuestra responsabilidad es, así como vamos co-creando, pues también podamos tomar responsabilidad y poder ser luz. Y necesitamos tener datos para saber cómo ser luz en esas cosas. Y ese es el sentido y la razón de estudiar la Kabbalah y de conectar con la sabiduría crística, de conectar con la sabiduría divina. Toda esta sabiduría divina y esta sabiduría infinita que fluye hacia nosotros es lo que se le conoce como el Cristo primordial, que es toda esa dimensión o campo morfogenético que es el árbol de la vida, que es una fuente de infinitas respuestas, que cuando nosotros intentamos volver a ser como la luz, nos vinculamos a este campo de energía y comenzamos a atraer hacia nosotros esas respuestas que tanto necesitamos. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, nos conectamos a la sabiduría, nos conectamos a la fuente de las respuestas. Entonces necesitamos tener preguntas para empezar a estudiar. Para conectar verdaderamente con la sabiduría de la Kabbalah necesitamos preguntas para obtener esas respuestas. Y ese es como el sentido de lo que nos está explicando este autor.
Dice, el razón de Dios de crear es la primera y la más esencial cualidad de Él, como creador, y de este modo, la primera expresión primordial de la palabra y sabiduría de Dios, la luz de Mashiach. A través del razón toma lugar el Tzimtzum original. Es llamado profundidad del bien, porque es el deseo puro de comunicar o de dar. Dios crea para expresarse, revelarse y dar de sí mismo a la creación, formando el deseo de dar. A través del Tzimtzum original, Dios también creó el deseo de recibir en la creación del gran vacío, representando la forma más primitiva del deseo de recibir, que hace posible para el deseo de Dios dar para estar realizado. Entonces, cuando nosotros nos afinamos a la luz, es lo que platicamos, y fluimos y nos entregamos totalmente a nuestra creación personal, nos volvemos en ese momento co-creadores, en ese momento estamos tomando responsabilidad, y en ese momento, al estar fluyendo de esa manera, conectamos con la luz, y por ley de afinidad, por ley de atracción, comenzamos a atraer todo lo que contiene la luz del Creador. Entonces dice, Ratzon es Keter, corona, el primero de los sefirot sagrados, que es la estructura o medida de los mundos. Keter es la luz de la vida o la voluntad de vida, dentro de la cual está el principio de fuerza vital o forma de vida, el padre y madre de la creación y todo el potencial divino de la creación. La fuerza vital es la profundidad del principio, y la forma de vida es una profundidad del fin, Jochma y Binah, el segundo y tercer sefirot respectivamente. De esto surge Da'at, el conocimiento, que es la manifestación de Keter en la creación. Ese Da'at se convierte en los 6 sefirot, que son el Hijo, Gesed, que es misericordia, Gibura, que es la fuerza o rigor, Tiferet, que es la belleza o el Hijo propio, Netzach, que es el dominio, victoria, Hod, que es la empatía o esplendor, Yesod, que es la base o justicia. Estos 6 sefirot son los llamados profundidad del sur, profundidad del norte, profundidad del este, profundidad de arriba y profundidad de abajo y profundidad del oeste, respectivamente. Son el continuo de espacio de los mundos, Jochma y Binah, que son como una profundidad del principio y profundidad del fin. Forman el continuo de tiempo. Keter, la corona, implica a Malhut, el reino, que es el último sefirá de estos 10, llamado profundidad del mal. Por lo tanto, Keter y Malhut forman la dimensión moral de los mundos, o el conjunto, o el continuo de conciencia o alma. Entonces, Keter y Malhut se unifican cuando nosotros nos alineamos con la voluntad divina, y para poder hacer esto necesitamos conocer las leyes espirituales. Si no conocemos las leyes espirituales de cómo es que se mueve la energía de Dios, cómo es que la luz crea y cómo es que la luz ha creado ya y está creando continuamente toda la creación y está sosteniendo la creación, pues nosotros no vamos a saber cómo alinearnos con Keter y sostenerlo en esta dimensión que es Malhut, y comenzar a experimentar estas dimensiones del árbol de la vida, pero que son como los mundos internos. Entonces, lo que está diciendo aquí este autor es que nosotros nos movemos en nuestros mundos internos. Nos movemos hacia Gesed, por ejemplo, que es la misericordia, cuando estudiamos, cuando profundizamos, cuando entendemos ciertas cosas, cuando recibimos la luz, cuando recibimos la sabiduría, y esto nos mueve a ser como la luz, conectamos y conocemos Gesed, o sea, conocemos la profundidad del dar, del amor, y empezamos a experimentar eso. Pero también cuando ponemos un límite, comenzamos a experimentar la profundidad del lado izquierdo. Pero también cuando hacemos restricción, en ese momento también experimentamos la profundidad del centro. Y así sucesivamente es como nosotros vamos conectando con las dimensiones del árbol de la vida como una experiencia que está sucediendo en nosotros continuamente. O sea, es una experiencia que no se detiene, que se mantiene en funcionamiento, y todo el tiempo estamos experimentando esas dimensiones, pero
No es hasta que no aparece la sabiduría de Dios, que es justamente lo que se le conoce como el Mashiach o el Mesías, cuando aparece la sabiduría en la vida de una persona, que la persona comienza a experimentar los mundos internos. Entonces, cuando alguien empieza a experimentar estos mundos internos, pues la persona comienza a descubrir cosas, comienza a experimentar sensaciones nuevas, comienza a tener iluminaciones nuevas, comienza a tener deseos que ya no son de este mundo, que despertó en su interior, y como la luz no puede ver un deseo y sin llenarlo, cuando el alma comienza a despertar estos deseos internos, la luz manda esa energía y llena la vasija. Entonces el alma, cuando entra adentro y empieza a desarrollarse internamente a través del estudio de la Kabbalah, a través del Cristo, como se le llama aquí, el Cristo primordial, cuando entra en contacto con el Cristo primordial, pues la persona comienza a experimentar movimientos internos y comienza a despertar deseos que atraen cosas que la persona no tenía destinadas si no despertaba esa parte de vida interior. Y justamente eso es lo que les decía, o sea, lo que me gusta de la Kabbalah cristiana es como esa parte del misticismo y cómo el entrar dentro del ser, y que tiene una afinidad muy grande con las enseñanzas que están en el libro del Zohar. Dice, todo está contenido en Keter, o voluntad o deseo de Dios para crear, siendo el proceso creativo un despliegue progresivo de este potencial divino en Adán Kadmón. En el estado primordial, los sefirot de Adán Kadmón existen solo como potencial divino. Son puntos de luz dentro de un punto de luz, existiendo en una unidad primordial indiferenciada. Es decir, todos los sefirot existen en el Ratzón o voluntad de Dios, pero no todos son sacados del gran y manifiesto. En este nivel, el ser humano primordial, el prototipo de la humanidad, que es el propósito último de Dios en la creación, existe en la unidad inconsciente con Ein Sof, que es la luz infinita, para que el proceso creativo continúe y Adán Kadmón despierte, entre en unidad consciente con Dios. Y entonces todos debemos de volver otra vez a la unidad. Y debemos despertar esta parte interna para conocer la profundidad del amor, para conocer la profundidad de todo, y a través de conocer esa profundidad despertar nuevos deseos y relacionarnos de forma diferente con nuestro entorno, con nuestro mundo. Por eso una persona que solo mueve su vida de forma lineal y no se da cuenta que tiene una vida interior ahí como potencial de despertar, pues es una persona que pues siempre, como una película que se va a repetir y repetir y repetir, como si fuera una conciencia robótica, porque esa persona no ha despertado inteligencia, sino ha despertado las fuerzas de su alma y no ha interactuado y conectado con las fuerzas de su alma. Si esa persona fuera hacia adentro y despertara y conectara con las fuerzas de su alma, comenzaría a relacionarse con toda la creación, con todo el entorno, con todas las personas de manera diferente. Entonces, ¿por qué no cambio mi actitud? Porque en realidad no conozco otra manera de tener una actitud diferente. ¿Por qué no hago cambios en mi economía? Porque en realidad no he conocido una forma distinta de relacionarme con el dinero o de relacionarme con las personas a través del dinero. Y cuando despierto y activo estas fuerzas dentro de mí, de forma natural va a surgir una inteligencia especial, una sabiduría especial, que simplemente cuando yo lo entienda y lo aplique en mi vida, pues voy a generar unas manifestaciones diferentes y todas en armonía con la luz del Creador. Esto es entrar en estado de unidad. Esto es lo que se le llama estar en estado de unidad. O sea, todos despertándose y todos cambiando su forma de relacionarse entre todos, y cada uno alineándose con su propia fuente a través del mismo estudio,
esto es lo que nos vuelve uno. O sea, no significa que nos vamos a desaparecer y nos vamos a fusionar. Solo significa que vamos a estar alineados en un nivel muy elevado. Y al estar alineados en ese nivel muy elevado, siempre vamos a hacer cosas que beneficien al todo. Y eso nos conserva como una unidad. Este estado de unidad primordial indiferenciada debe ser roto. Así los sefirot de Adán Kadmon son fragmentados. Y entonces, justo esta unidad en ese nivel tan elevado como lo platicamos, pues se rompió. Y ahora cada persona está experimentando según sus propias creencias. Cuando esta unidad primordial original fue rota, los sefirot primitivos no tenían conexión o forma de relacionarse entre sí, por lo tanto, existían en total separación y anarquía. En este estado primordial es llamado el universo de vacío y caos. La Kabbalah dice que el proceso de la formación de los sefirot de Atzilut, innumerables universos fueron creados y destruidos, produciendo sustancias por medio de las cuales tomaron forma las fuerzas oscuras y hostiles. Y entonces, ¿qué serían entonces las fuerzas oscuras y hostiles en relación con lo que estamos platicando? Pues una persona que finalmente ignore la sabiduría, ignore su conexión con el Cristo primordial. El Cristo primordial, te digo que es como si fuera un campo morfogenético primordial que Dios pensó y creó, formó. La luz la creó y lo formó ese cielo, y cuando nosotros conectamos con ese cielo, empezamos a atraer y a despertar nuestro Cristo interior, que es la inteligencia que les digo que surge a partir de la experiencia del despertar y profundizar con la sefirot dentro del hombre. Lo que era solo potencial divino en estado original de Adán Kadmon es realizado y revelado en el nivel de Atzilut. Dice, Jochma y Binah se convierten en los parsufín de padre y madre. Las 6 esferas se convierten en el Hijo. Entonces, fíjense, les decía que la profundidad del amor, la profundidad de los límites, la profundidad de la restricción, todo eso es el Hijo. Entonces, cuando ustedes abran el Evangelio y vean, y a partir del Nuevo Testamento lean todo el Evangelio, lo que están conociendo ahí es la profundidad del amor, la profundidad de los límites, la profundidad de la restricción, y ahí están conociendo los mundos internos. Por eso les decía, o sea, realmente no está separado el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. O sea, estudiar Kabbalah cristiana no te separa de la Torá, ni te separa del Zohar, ni te separa de la Kabbalah, solo que hay códigos, está codificado. Y lo que nos está mostrando Jesús es una experiencia mística, una experiencia interna, una experiencia meditativa. Malhut se convierte en el parsuf de la Nukba o Kala, hija o novia. Todos los parsufín de Atzilut son el reflejo de la imagen divina de Adán Kadmon de arriba, a través del cual Adán Kadmon es realizado en los mundos de abajo. Y así nosotros debemos realizar los mundos de arriba. Entonces, significa que debemos de alinearnos con lo que hay dentro de nosotros. Cuando nos conectamos con nuestro Cristo interno, cuando estudiamos el Evangelio y empezamos a practicar el amor, por ejemplo, comenzamos a alinearnos con nuestro interior. Nos alineamos con la profundidad de nuestro interior. Y ahí se despierta justamente esto que les digo, que es la inteligencia ardiente. Revisen las otras clases de Kabbalah cristiana. Maravilloso, esto es maravilloso, porque aquí entendemos el misticismo, el origen del misticismo, explicado con otras palabras, pero es el origen de los místicos. Los judíos también tuvieron místicos. Abraham Abulafia tenía unas prácticas que lo metían dentro de sí y lo llevaban a despertar estas fuerzas. Y por eso fue vetado por los rabinos y le pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Decían que se había vuelto loco, pero es porque él aprendió ese misticismo, aprendió esto y lo llevó a la luz del judaísmo de aquella época.
Este proceso de Tzimtzum y la fragmentación de los recipientes toma lugar en el nivel de todos los mundos, desde Atzilut hasta Siaj. En vez de que un nuevo mundo va a ser creado en un nuevo nivel o grado inferior, primero el orden anterior de los Sefirot debe ser roto para que sea reformado a través de la manifestación en ellos en la siguiente etapa de creación. Entonces, siempre que la luz va a crear un mundo, primero se fractura el mundo anterior para crear uno nuevo. Entonces también esto entendemos que, bueno, pues esa fragmentación no es mala, sino es como la antesala o lo que está antes de la revelación. Entonces, antes de que la luz se revele, antes de que se manifiesten bendiciones, antes de que haya luz y bendiciones en nuestra vida, siempre hay como esta parte de caos y de movimiento negativo, porque la luz se va a revelar, porque vamos a entrar en otra dimensión, porque vamos a entrar en otra frecuencia. Entonces, cuando hablamos de la Sefirot y la encarnación divina, estamos hablando de este proceso de caos y luego la creación, y luego el caos y luego la creación, y luego el caos y luego la creación. Pero cuando nosotros vamos hacia adentro y comenzamos a despertar y a comprender estos mundos internos y empezamos a vivir y a despertar eso, podemos estar por encima de ese caos, creación, por encima de ello podemos estar, porque nos volvemos co-creadores, porque tomamos responsabilidad 100% de todo lo que hemos decidido en nuestra vida, y porque a través de tomar esa responsabilidad es que comienza a haber miles de bendiciones en nuestra película. Hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión de este día. Vamos a reflexionar con esto. Creo que es algo muy profundo lo que hablamos hoy. Y si quieren estudiar Kabbalah, pueden inscribirse con nosotros. Búsquenme, mándenme un mensaje. Tenemos clases semanales por Zoom para que puedan todos conectar con ellas y para que puedan estar pues despertando esta conciencia del Cristo primordial y con el estudio y con la conexión con el Cristo primordial, activar y despertar el Cristo interno. Así que pues nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.